Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 5 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, podrás verlo también a través de YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa de hoy, en la que tenemos una entrevista espectacular con Rafa Usejo, fundador y CEO de Ruralka, y que lleva 20 años con su proyecto. Vamos a por la frase del día. No importa qué tan lento vayas, mientras no te detengas. Dicha por Confucio. Y bien es cierto que esta frase guarda ciertas similitudes con la forma en la que Rafa creó su proyecto cuando solo tenía 25 años, dejándolo todo y apostando todo por su idea, Ruralka, y ha ido creciendo poco a poco y haciendo las cosas muy bien, lo que ha permitido convertir a Ruralka en un e-commerce referencial en el mundo del slow travel y de experiencias en hoteles con encanto. Así que, sin más tiempo que perder, vamos ya con la entrevista donde vamos a aprender muchas cosas sobre emprendimiento y de cómo hacer un e-commerce en un sector nada fácil. Sin más dilación, ¡comenzamos! Buenos días, aquí tenemos a Rafa Usejo, un crack del e-commerce que ha montado su proyecto desde la nada, es CEO, fundador de Ruralka. Un crack, un emprendedor nato y además buen amigo. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javi. Pues nada, encantado de aquí de estar compartiendo un ratito contigo y nada, hablando de lo que más nos gusta y para pasar un buen rato y disfrutar de esta nueva iniciativa que estás desarrollando con todos. Pues muchas gracias, Rafa. La verdad que un placer y que gracias sobre todo por tu tiempo, que sé que eres una persona ocupada, hombre de familia, emprendedor, empresario, bueno, llámale como tú quieras. Pero bueno, sí queremos que nos puedas contar un poco qué es Ruralka, para aquellos Que que es lo lo que así, conozcan al turrón vamos ya, ¿no? Que se dice. Pues mira, directamente. Ruralka, Javi, ¿eh? Directamente, al turrón, que estamos en las fechas. Exactamente, directamente. Pues nada, Javi, Ruralka, sin duda para mí, que es la mejor opción para organizar una escapada con encanto. Ruralka somos, para que te hagas una idea, la empresa líder en España en venta de escapadas y experiencias slow travel, que tiene que ver todo con la hotelería boutique y los alojamientos con encanto. Tenemos un club de calidad con alrededor de 200 hoteles únicos, casas de alquiler, en casas de alquiler, o sea, son hotelitos pequeños y casas de alquiler completos, siempre en entornos naturales y cascos históricos. Además, una de las señas de identidad es que todos los establecimientos que conforman Ruralka están auditados personalmente por personas de nuestro equipo, de nuestro equipo, y sobre todo cumplen con las premisas de la marca, con las señas de identidad, que es la calidad, la cordialidad y la exclusividad. O sea, que es un poco el slow travel, ¿no? O sea, me ha encantado lo de viajar con encanto, un poco en ese sentido. Estáis posicionados ahí, ¿no? Efectivamente, sin duda. Ahí estamos trabajando pues toda esta parte del slow travel, como bien has dicho. Qué bueno. Que una pregunta. Está bien que muy interesante lo que es Ruralka, pero también quiero saber cómo es Rafa. O sea, cómo se te ocurrió esta idea, cómo es tu trayectoria profesional, cómo eres tú realmente. O sea, porque tú tienes ya mucha experiencia en el mundo e-commerce. De Ujú. hecho, esto es un e-commerce de servicios, de hoteles, y me gustaría saber un poco cómo es Rafa. Pues mira, Rafa, mi trayectoria profesional es muy sencilla, porque la verdad es que yo he tenido poca experiencia anterior a Ruralka, porque hoy, o sea, estamos cumpliendo justo en este 2022, que ya estamos terminando, 20 años de compañía. Entonces, para que te hagas una idea, Javi, nosotros, o sea, yo no terminé la uni, ¿no? Estábamos en últimos años de carrera y demás,
y de repente pues surgió la opción de montarme la compañía. Yo desde bien jovencito siempre he tenido como muchas ganas de emprender. O sea, sabes que o el emprendedor o nace o se hace. Yo creo que en mi caso, yo creo que nací, porque ya desde la adolescencia ya andaba siempre comprando y vendiendo, era un poco fenicio en mis orígenes, y desde siempre, mientras que estuve estudiando, siempre, ya te digo, tuve la idea de trabajar por cuenta propia, porque tuve alguna experiencia laboral mientras que compatibilizaba los estudios para sacarme unas pelas en alguna empresa. Estuve trabajando en empresas del IBEX 35, en Repsol y demás, pero yo realmente veía que mi destino Que no no, estaba no ahí, que mi futuro no encajabas. estaba ahí, ¿no? No encajabas, que tenías ese gusanito, ¿no? En el emprendimiento, que tenías esas ganas de desarrollar tu propia idea, ¿no? En este sentido. Sin duda, ¿sabes? Sin duda. Entonces, toda esta idea, pues, ocurre, o sea, se fraguó un poco en un viaje que, que todos los años hacíamos mi familia y yo, ¿sabes? Porque ya te digo, yo tenía ahí 22, 23 años aproximadamente. ¿Sabes? Tengo ahora 45, pues sí, 22, 23 años cuando empiezas a fraguar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en un viaje que hacíamos la familia todos los años al Pirineo, a esquiar, pues de repente mi madre ese año decidió cambiar un poco el destino y en vez de ir a un hotel grande, fuimos a un hotel boutique, a un hotel pequeño. Y ahí, ¿qué pasa? Pues o sea, viví una auténtica experiencia alucinante. ¿Por qué? Porque llegué a un sitio pequeño, a un hotel con, pues no sé si tenía en ese caso 20 habitaciones que habíamos reservado exclusivamente para toda nuestra familia. Y bueno, y ahí hablando con los propietarios, que eran con los que eran los que nos daban el servicio y vivían allí también, mientras que nosotros estábamos con ellos, pues bueno, me fueron diciendo, estábamos hablando con ellos porque empezaba todo lo que tiene que ver con el sector, ¿no? Del turismo rural y demás. Entonces empezaba a estar en boca de todo el mundo y ellos nos comentaron, pues también estamos empezando, estamos en un sitio estábamos en el Pirineo, que es un sitio pues que es verdad que tiene una alta demanda, sobre todo pues en épocas de esquí, en verano, ¿no? Porque a la gente a la montaña va, pero bueno, tenían mucha época valle también, entonces tenían una serie de necesidades, una serie de limitaciones, se sentían solos, no había nadie que salvaguardara un poco su acometida a nivel de promoción. Ella era un matrimonio que no tenía mucha experiencia tampoco en todo el tema de la comercialización, el marketing, ¿no? Porque ya te digo, estamos hablando de hace 20 años que apenas había recursos y herramientas como las que tenemos hoy en día para comercializar y para moverte. Entonces, pues bueno, pues hablando con ellos, identificando una serie de necesidades y de oportunidades que se iban surgiendo, pues a la vuelta de ese viaje, pues la verdad es que empecé a investigar un poco, me quedé con la copla, ¿no? Ya te digo que ese gen un poco que he tenido siempre de hacer cosas por mi cuenta y decir, oye, pues por fin llego a un sitio que me pone el destino por casualidades de la vida y me dice, oye, Rafa, aquí hay una oportunidad y ¿por qué no la vas a coger, no? Había una oportunidad porque además yo era muy joven, no tenía ya te digo, era joven, era un poco insensato, porque pues, si no, yo creo que no te montas una empresa. Empezaba Internet por aquel entonces, ¿no? Sí, Empezaba total, Internet a ser total. empezábamos casi con Google a la vez, ¿no? Pero Internet empezaba a ser ya también un canal alternativo y sobre todo inicialmente más económico para poder emprender. Y lo que hablábamos de un sector en expansión y en pleno auge que era el turismo rural. Entonces, pues con lo que identifiqué, con lo que vi, con las ganas que tenía y demás, pues fue un poco como se fraguó esta idea, ¿no? Entonces vine a Madrid y desarrollé un PowerPoint con un poco con servicios y ventajas que podía ofrecer a este tipo de establecimientos, pero no solo en donde había ido ahí en el Pirineo, sino yo creo que por toda España. Y nada, pues creé una marca que es Ruralca, la doté de unas señas de identidad muy definidas, como decía antes, de calidad, cordialidad, exclusividad, y me lancé a la carretera, macho, a visitar nuevos bueno, establecimientos que ya existían por aquel entonces, los identifiqué como bien podía, porque ya te digo, con guías que había de viajes porque ya te Con digo, internet. Con la Lonely Planet o todas estas, las clásicas, porque antes Internet realmente es que no había casi nada, había muy poquito cuando tú empezaste, hace 20 años, realmente. Nada, No había nada, no, competencia en ese sentido. efectivamente, nosotros fuimos pioneros en llevar un directorio de hoteles al entorno rural, ¿no? Entonces, ya te digo, cogí el coche con las guías que desarrollaba el País Viajes y demás, ¿sabes?
pues también fui a un Fitur y cogí algún catálogo de alguna comunidad y tal, y bueno, les llamé a los establecimientos y fui visitando durante casi un año, pues alrededor de unos 150, 200 establecimientos, yo creo que vi en ese año, ¿no? Iba y Uno a venía, uno. Todo uno a lean, uno, uno a uno, tú solo, con el coche, uno a recorriéndote uno. España para incluir tu portfolio de productos para tu Ruralca. Efectivamente, y nada, con una propuesta de valor, pero con una propuesta de valor muy potente, pero sin nada material, sin nada físico, porque yo no tenía entonces ni página web ni nada, ¿no? O sea, yo simplemente creé un PowerPoint, creé la marca y me fui a visitarles a ofrecerles una idea de negocio. Entonces, de esos ciento y pico hoteles que visité por toda España, pues al final me traje como 10, una cosa así, 10 o 12, que algunos de ellos todavía están en Ruralca hoy, ¿no? Y confiaron y fueron un poco como esos primeros inversores en ayudarme a construir la marca, porque ellos al final nos dieron un dinero, me dieron un dinero para que yo les empezase a mover, ¿no? Confiasen en mí y les dije, oye, aquí hay una idea, una oportunidad, confiar en mí, vamos a crear esta marca y vamos a empezar a daros servicios de promoción y de comunicación. Entonces, pues nada, creamos Ruralca con 10 o 12 establecimientos y bueno, y 20 años después, pues tenemos una Ruralca un poco más consolidada y más grande, ¿no? Y bueno, me parece muy curioso el tema de que directamente los propios hoteles fueron los que te financiaron el proyecto al principio porque creyeron en ti, en la idea, y dijeron, oye, esta idea, porque tú no tenías ni web ni nada, luego creaste la web, tú tenías con el PowerPoint y le vendías la idea a los hoteles. Entonces, los Efectivamente. hoteles te daban ese primer budget para que tú pudieras montar el proyecto en este caso, ¿no? Exacto, fue tal cual lo estás contando. O sea, no son inversores porque la empresa es una sociedad que es exclusivamente mía, pero sí que, claro, al principio yo les ofrecía un servicio, pero eso es con ese dinero de ese servicio que les iba a ofrecer, les dije, oye, con este dinero, en base a esto, vamos a construir algo que nos venga bien a todos, porque al final la idea inicial de Ruralca era una empresa privada con ánimo de lucro, claro está, pero sobre todo Ujú. de cara a los establecimientos era como una asociación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Íbamos a juntar a muchos hoteles por toda la geografía española bajo el paraguas de una marca, todos con unas mismas señas de identidad y con la inversión que ellos estaban haciendo en esa marca íbamos a construir soportes y acciones para promocionarse de una manera conjunta. Entonces la idea les gustó bastante, ¿no? Y ya te digo, era una idea que en España era prácticamente pionera. Había pues por el sur, o sea, por Europa, por Centro Europa y demás, había ya alguna empresa parecida, pero aquí en España apenas existían marcas de estas, ¿no? Había aglutinadores y demás, empezaba a ver, ¿no? Con toda la parte de la parte online y digital, pero yo creo que nosotros fuimos de los primeros, ya te digo, de los pioneros también en llevar un directorio de hoteles como tal, ¿no? Un directorio digital al entorno online, porque había mucha guía física y mucha historia, pero no había nada Ujú. digital. Qué bueno. Oye, ¿y los primeros miedos en estas primeras fases del emprendimiento, cuáles fueron? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el gusanillo? Ese síndrome ahí de Rafa con 25 años montando un proyecto que es lo que hoy sigue y sigue latente. ¿Cuáles fueron esos miedos que te llegaron al estómago? ¿Cómo Pues fueron? la verdad es que, Javi, mira, al principio miedos, macho, ninguno, ¿no? Qué La verdad es bueno. que es lo que te decía, tienes 23, 24, 25 años, ¿no? Que no tienes nada que perder. Es verdad que en casa cuando dije que iba a dejar los estudios, que no los iba a terminar por el momento, los iba a dejar ahí aparcados para intentar emprender un proyecto, pues todos fliparon, ¿no? Dijeron, pero estás loco, porque en mi casa además no hay nadie emprendedor, ¿no? Yo era el único. Entonces, claro, era como si de repente, pues en esa época también decías, pues me voy a hacer estrella del rock, ¿no? Pues era un poco como decir emprendedor estrella del rock era un poco como lo mismo. Entonces, miedos al principio ninguno, ya te digo, era todo una pura fantasía, muchísimas ganas, muchísima ilusión, no te paraba ni te frenaba nada. Las dudas y los miedos han ido llegando según se han ido desarrollando los acontecimientos en estos 20 años, ¿no? Porque yo me lo tomé, sobre todo los 4 primeros 5 años, desde el 2002 hasta el 2007, una cosa así, pues me los tomé casi un poco como de formar, de construir, de desarrollar, de aprender, porque cuando tienes esa edad no tienes nada de experiencia. Entonces he ido creciendo, en función he ido desarrollando mi propio negocio. Y justo en el 2007-2008, cuando ya empezábamos a crecer y a ser un poco más independientes, viene la primera crisis, ¿no? La del 2008. Entonces, esta ya, ahí empiezan los miedos, ¿no? Es decir, ostras, a ver qué es lo que va a pasar.
y demás, pero salimos sobre todo de esa crisis, salimos fortalecidos, porque al final estas crisis, ¿sabes? Que las crisis o te debilitan o sales fortalecido. Nosotros salimos fortalecidos, ¿no? Porque a su vez llegaron muchos players al sector, porque claro, la digitalización ya era real, ¿no? En esos 4 o 5 años creció muy rápidamente todo el sector travel tech y empezaron a aparecer otros players muy potentes dentro del sector. Entonces, no solo la crisis económica, sino determinados players nos tuvieron, claro, nos tambaleaban, ¿no? El proyecto. Además, llevamos 4 o 5 años y decías, ostras, y es cuando empezaron los primeros miedos. Pero hasta entonces, ya te digo, fue todo un camino muy duro, pero con un aprendizaje y con ese punto de descerebre, que tampoco saben mucho, y decir, bueno, voy por aquí, soy todavía muy jovencito, De de inconsciencia y tal. inconsciencia, y tal, ¿no? Entonces, ya te digo, pocos miedos y los miedos llegaron más, ya te digo, según iban desarrollándose un poco los acontecimientos. Y, bueno, pues como esto es como cuando llevas un barco, ¿no? Que vas con el barco y dices, miedo, bueno, si no me haría una travesía si tuviese miedo, pero de vez en cuando te viene una tempestad, ¿no? Te viene una ola grande, te pones malo en el barco, te quedas sin comida, pues tienes determinadas similitudes con la vida de la empresa, ¿no? Pero vamos, Ujú. pocos miedos, pocos miedos. Ujú. Has comentado antes que, claro, empezaste tú solo porque esta empresa es tuya, la has creado tú. Mm. Entonces, ¿en qué momento? Me gustaría saber ese momento en el que empiezas tú solo y luego empiezas a crear tu primer plantilla, empiezas a crear el equipo. O sea, ese Sí. proceso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo encontraste a esa gente válida que trabaja, que le decías, va, para este proyecto lo tengo que fichar porque es un crack o una crack y creo que tiene válida? ¿Cómo empezaste eso? ¿Cómo dijiste, ostras, necesito gente y quiero meterla en el proyecto? ¿Y cómo la Claro. convenciste? Bueno, pues mira, como dices, empecé yo solo y ha sido un poco en función, estuve yo solo como los 2 primeros años, año y medio, 2 primeros años, estuve yo principalmente solo y hacía todo, era hombre orquesta, ¿no? Al final, pues visitaba los establecimientos, hacía las reservas, me iba a las ferias, hacía los catálogos, las guías, todo esto, ¿no? Entonces, en base, claro, porque no tenía recursos, no tenía músculo financiero, no tenía pulmón, ¿no? Tenía muchas ganas. Entonces, claro, buscar a gente que viniese a trabajar prácticamente por la patilla, ¿no? Pues era muy complicado. Era muy complicado. Entonces, pues bueno, según empecé a tener recursos y la empresa fue facturando un poco más, que ya no fueron 10 hoteles, sino que los hoteles ya se iban recomendando entre sí y fuimos ganando un poco más de dinero, empecé a buscar peña. Y la primera persona que encontré fue un familiar, que es mi primo hermano, con el que montamos y recorrimos un camino juntos muy largo dentro de la compañía, que estuvimos 12 años juntos, en el que vino él a la compañía y estuvo pues 12 años conmigo y empezamos entre él y yo a construir un poco más sólidamente pues todas las necesidades y los recursos que necesitábamos, ¿no? Todo siempre de una manera muy orgánica y creciendo en base a, primero, siempre buscar músculo comercial, que era lo que más falta nos hacía, ¿sabes? Tanto mi primo como yo éramos y somos y hemos sido muy buenos siempre a nivel comercial, a nivel ventas, porque creo que esa es la base del emprendedor, el rollo social y las ventas. Ser Sí, comercial, ¿no? En ese sentido. O sea, al sí, sí, final un claro. emprendedor tiene que ser comercial. Yo creo que tiene que ser el mayor atributo del comercial, en la mayor, ¿no? Porque luego todo lo demás, todas las actitudes o todas las aptitudes que puedas tener, yo creo que son bienvenidas, pero si no tienes una vid comercial, yo creo que es muy complicado sacar adelante un proyecto, ¿no? Da lo mismo si es de manera orgánica como lo hemos hecho nosotros, invirtiendo muy poco dinero, ir creciendo poco a poco, o tanto si vas a vender a un fondo o a buscar dinero a una ronda o algo, tienes que vender tu proyecto. Entonces, siempre tienes que tener esa vid comercial, es importantísima, ¿no? Entonces, ya te digo, buscamos inicialmente gente más orientada a ventas y en cuanto tuvimos más recursos, pues ya empezamos a cubrir puestos más de atención al cliente, de marketing, de redes, de tecnología, de comunicación, ¿sabes? Hemos ido creciendo, ya te digo, lo que decía, de una manera muy orgánica, muy recurrente, hasta tener un equipo ahora mismo de 14 personas, ¿no? Muy Que es bien. lo que somos. O sea, nosotros seguimos siendo todavía una empresa pequeña con un eslogan que yo siempre les digo a mi equipo, que es Happy Life and Small Business, ¿no? Ese es un poco
la filosofía de negocio que nosotros llevamos, ¿no? Pues en 20 años podríamos haber crecido mucho más y también podríamos habernos quedado por el camino, pero bueno, hemos conseguido llegar siempre a un break-even ahí bueno y ir creciendo y cada año, ya te digo, hemos tenido algún año de bache y tal, pero hemos ido creciendo y hemos encontrado una estabilidad dentro de la compañía, ¿no? Tanto a nivel humano como a nivel recursos como a nivel económico. Ujú. Haber sido paso lento, pero seguro. Es decir, oye, al final lo que me interesa es no me voy a, no voy a magnificar todo mi equipo, toda mi estructura, sino que voy a hacerlo, oye, en función de las necesidades que vaya teniendo y esa seguridad de que voy a tener ese ingreso recurrente, Claro. digamos, voy ampliando el equipo. Hablando de ingresos, que has comentado antes que empezaste a generar los primeros ingresos, ¿cuál es el modelo de negocio de Ruralca? ¿Cómo generáis ingresos? Bueno, Vosotros, ¿cómo ganáis? pues claro, pues mira, nosotros tenemos varias fuentes de ingreso, ¿no? En función un poco del área de negocio. Pero la principal es el fee que cobramos a los establecimientos, o sea, todos los hoteles por estar dentro de la compañía pagan una pequeña cuota, más luego una parte variable por toda la parte de gestión de reservas, de los eventos que les organizamos en los hoteles y luego, sobre todo, lo que hacemos también es intentar monetizar a través de la publicidad todos nuestros soportes, canales y hoteles, ¿no? Que pues vendemos publicidad en nuestros soportes, nuestros canales y hoteles y ya te digo, los fees y toda la parte variable de la venta de las noches de hotel a través de la página web o sea, del Ujú. e-commerce o de las reservas que hacemos directamente a eventos o a particulares. Ujú. Entonces, ¿tu cliente son los hoteles o es público que viene a reservar un hotel en Ruralca? Una experiencia. Pues yo tengo tres tipos de cliente, sin duda, ¿no? Para determinada área de negocio, porque luego la compañía la tenemos dividida en tres líneas de negocio. Tenemos una parte, que es toda la parte de cliente final o de público objetivo de viajeros, que aquí el abanico y la edad es muy amplia, Ujú. pero principalmente son mujeres con 35 años aproximadamente que buscan regalar una experiencia diferenciadora a su pareja, familiar o amigos, ¿sabes? Que eso sería la parte que más, o sea, que trabajamos mucho para intentar llevar esos viajeros, esos huéspedes a nuestros establecimientos a través de nuestras experiencias. Y luego tenemos la parte de corporativo, que sería toda la parte más de empresa, que son los hoteles, que nos pagan esos fees. Entonces, identificamos estos hoteles y luego muchas compañías que compran nuestras noches de hotel para desarrollar incentivos, para desarrollar promociones o simplemente como fidelización o gratificación a sus trabajadores y demás, ¿no? O sea, como una experiencia, como un beneficio, sobre todo hacéis B2B y B2C, entonces, en este caso. Exactamente, O sea, exactamente. ¿sois un visto? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues somos muchos. ¿Y cómo consigues llegar a esos clientes? O sea, imagino que tendrás diferentes estrategias para llegar, trabajas mucho el inbound marketing, ¿no? Y realizas muchas estrategias para llegar a un tipo de cliente y otro tipo de cliente de formas diferentes, porque al final son públicos distintos para poder, digamos, aumentar la frecuencia y las visitas a tu página web. ¿Cómo Claro, trabajas? ¿Cómo claro. O funciona? sea, la parte más de B2C, sin duda, que es la parte que más juego da para toda la parte del marketing digital y demás, cómo solemos retener y aumentar la frecuencia es siempre a través de contenido de calidad que motive las ganas de viajar y de ahí la compra. Vamos a ver, si alguien nos compra para regalar una escapada para el Día del Padre y la persona a la que regala se queda satisfecha, es muy probable que entonces piense en regalar una experiencia romántica a su pareja, ¿no? Si tras esta experiencia que ha vivido en primera persona queda satisfecho, tenemos que recordarle que también tenemos, por ejemplo, pues otro tipo de experiencias, ¿no? Pues, por ejemplo, experiencias enológicas para su amigo que es amante del vino, etcétera, ¿no? Aquí, sobre todo, lo que intentamos es posicionar a Ruralca, nuestros productos y a nuestros hoteles en el top of mind a la hora de comprar un regalo original y de hacerlo siempre pues partiendo un poco de esa inspiración que generamos a nuestra comunidad, ya te digo, a través de contenido de calidad que motive un poco sus ganas de viajar. Y luego toda la parte de B2B, pues también hacemos muchas acciones
de trabajar keywords a través de SEM, ¿no? Y demás, pero mucho en eventos, ahí hay mucho a través de networking, ¿sabes? La base en el B2B es más networking y demás, y sobre todo a Mucho cara a través de cara. campañas digitales y demás, pero no es tan amplia o tan grande los números. O sea, los números en facturación son mucho más grandes, pero los números en cliente son mucho más potentes en B2B, en B2C. Qué bueno, qué bueno. O sea, o sea, que realmente trabajáis tanto la parte, más sobre todo, mucho digital, mucho SEM, pero sobre todo la parte off, ¿no? La parte de contacto, de llamada directa, de networking, como tú has visto, de ir a esas comunidades, a esas ferias, a esos, digamos, a esos grupos de empresarios que dices, aquí está mi público y aquí os tengo que convencer. Exacto. Para la parte corporativa, para nosotros es fundamental, ¿sabes? Para mi fuerza de ventas, ya te digo, nos apoyamos mucho en campañas de SEM y de email marketing y demás, y LinkedIn y todas estas historias, pero sobre todo donde más fuerza tenemos y donde más, o sea, donde más KPIs tengo metidas es en toda la parte más offline, por decirlo de alguna forma, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué estrategias de marketing has probado que no te funcionan? Y, o sea, te funcionan la parte de SEM, te funciona la parte de email marketing. ¿Qué otras cosas has probado que no te funcionan? ¿Has probado, por ejemplo, Facebook Ads? ¿Has probado, imagino que a tu nivel de experiencias habrás probado bastantes canales en 20 años, ¿no? Sí, te puedo decir lo que no funciona bien. El SEM no funciona bien, el email marketing, como te decía, no funciona bien. Sobre todo el marketing de contenidos. Si veis en nuestros canales digitales, en redes y demás, tenemos unos vídeos y unas historias que creamos alucinantes. Y demás. No solemos trabajar mucho, pues eso, ¿sabes? Sobre todo temas de campañas puntuales o que no nos han funcionado bien, todo el tema de ofertas puntuales, por ejemplo, de campañas de bajadas de precio muy agresivas y demás, da lo mismo, ¿no? Porque al final tú dices, ¿qué te funciona? Pruebas todo. Está claro que lo que mejor te funciona al final pues ese es lo que mejor optimizado tienes y demás. A mí la parte de meta me funciona muy bien, ¿sabes? O sea, me genera, pues depende de los objetivos que vayas poniendo, ¿no? Si son más de captación, si son más orientados a la venta, pero sobre todo lo que te quiero decir, lo que no funciona o no funciona bien en Ruralca es eh, todo el tema de campañas de bajadas de precio, de cashbacks, ¿sabes? De ofertas puntuales de Black Ujú. Friday y demás, ¿no? Hemos visto que al final nuestros clientes nos eligen, además, no solo por el precio, sino por todo lo que nosotros hemos nutrido a la marca, de los valores asociados, y que, ya te digo, que desde ese marketing de contenidos trabajamos para que no empiecen a buscarnos de rollo promocionero ni cosas así, ¿no? Es un gustazo saber que tu estrategia no se basa en el precio, de que tu propuesta de valor no es en el precio y es curioso que escuchemos en el mundo e-commerce, no, a mí las campañas de Black Friday y descuentos no me funcionan, me funciona la propuesta de valor porque yo tengo un valor muy fuerte, una marca fuerte, que la gente me conoce, que tengo muy buena frecuencia y la gente me viene a buscar por lo que doy, no por el precio, no miran tanto el precio, sino más bien la experiencia, nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Que es lo que te pasa contigo. Claro, es lo que procuramos hacer y además pues, puede sonar un poco soberbio, pero es verdad, Javi? O sea, No, es lo no, que oye, intentamos. tan fantástico, me encanta conocer la propuesta de valor, que funciona por propuesta de valor, por experiencia y no por precio, que eso es lo que al final, lo que un e-commerce debe perseguir y es el objetivo, principalmente. Claro, a nosotros nos acompaña mucho también el sector, que es muy amable, ¿sabes? Para hacer todo este tipo de cosas. O sea, ya no solo hablamos de la experiencia de compra en la plataforma, en el e-commerce, ¿no? Que es guay y lo que te ofrece, pero sí que luego lo que tú experimentas cuando redimes este tipo de producto, pues es brutal. Entonces eso a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Oye, tienes 20 años de experiencia en el proyecto, lo lanzaste con 24, 25 años. em, Imagino que habrás hecho cosas buenas, cosas malas, habrás cometido errores como todo el mundo, habrás probado, pivotado. Un poco, cuéntame así 2 o 3 errores que hayas tenido durante toda tu experiencia con gestionando Ruralca y creando y desarrollando Ruralca, que digas, ostras, yo esto no lo es uno de los aprendizajes más importantes que he tenido que no volvería a hacer. Pues mira, yo creo que hay
Tengo tres, me pides tres, tengo tres, hay buenos. Yo creo que uno y muy importante es partir de que todos somos iguales en una empresa, ¿no? Esto a la hora de tener o de montar una plataforma o una empresa, una sociedad o un proyecto, yo creo que los socios tienen que hacer pues eso, una pequeña reunión y decidir qué es lo que cada uno aporta y en qué es lo que cada uno es bueno, ¿no? Y intentar dejar el que todos somos iguales en una empresa, ¿no? Porque hay gente que siempre va a aportar más, hay gente que aporta de otra forma y entonces cuando estás trabajando con todo el tema de socios, de inversores y de todo este tipo de cosas, yo creo que eso, en ese pacto inicial de socios, tiene que quedar todo muy claro, ¿no? Y eso a veces nos puede, al principio, el entusiasmo, la emoción y demás, y cometemos ese error que luego, a la larga, nos pasa factura, ¿no? A todos los que hemos hecho algún tipo de cosas así y demás. Entonces, ese yo creo que es uno muy importante, ¿no? Para mí. Ujú. Luego, otro es hacerte completamente esclavo de la idea, ¿no? De tu idea, ¿no? Es decir, me voy a hacer súper esclavo de esta idea y no me voy a salir de aquí, ¿no? Eso no suele ir tampoco a ningún lado, porque al final una empresa, a mí lo que me ha demostrado es que tienes que tener muchísima cintura y ser súper flexible, porque es que te viene una crisis económica, es que te viene un COVID, es que te viene un trabajador con no sé qué, es que te viene la competencia con no sé cuántos, es que te viene tu propio cliente con otro problema. Entonces tú tienes que estar siempre flexible y si tú estás siempre y estás enfocado a una sola idea para conseguir un objetivo, o no a una sola idea, sino a una... Hay que intentar no ser esclavo de una idea, sino saber pivotar en todo momento. Y luego una tercera también, que mira, que ahora justo estamos como de revamping de toda la marca y demás, que la acabamos de lanzar hace poco. Es uno de los errores más comunes de los emprendedores, es sobre todo los que trabajamos mucho la tecnología y estamos dentro del e-commerce, es prestar más atención a toda esa estructura y tecnología que al cliente realmente, ¿no? Y yo creo que nunca hay que perder el foco en el cliente, en lo que demanda, en lo que pide y lo que exige. Muchas veces estamos más tiempo detrás de un Excel que detrás de ese cliente, ¿no? Para conseguir venderle. Y más pendiente de la tecnología y de la estructura de que todo funcione que de conseguir ese cliente que tal, ¿no? Tú primero traes gente y es verdad que tienes que traer gente y que luego todo funcione, pero preocúpate más por traer gente y no tanto por estar detrás de ese Excel o solo de la tecnología, ¿no? O sea, que muchas veces perdemos mucho tiempo los emprendedores en decir, bueno, pues me voy a montar aquí una tecnología de no sé qué y tal, y dices, bueno, pues eso está muy bien, pero no hay que perder nunca el foco en el cliente, ¿no? Totalmente. Esas Totalmente. serían Súper las tres primeras. interesante. Súper interesante esos tres consejos, súper consejos, la verdad, que creo que les dan el clavo y que, vamos, que muy, de mucho valor esos tres aprendizajes. Y bueno, 20 años, 2022, cumple Ruralca, estáis con el 20 aniversario. Dentro de 5 años, en 2027, ¿dónde ves a Ruralca? Que es la pregunta del millón. Pues bueno, nosotros acabamos de hacer un cambio para eso, para dentro de dónde vamos a estar dentro de 5 años, ¿no? Ya o 20, y ahora con todo el revamping de la marca que acabamos de lanzar y demás, pues estamos viendo dónde queremos estar. Y sin duda, donde queremos estar es trabajando para seguir dando voz a esos pequeños hoteles con encanto que se encuentran en montañas, en valles, en aldeas de la España vaciada, haciendo de nuestro altavoz de todos esos anfitriones que al final son sin duda los mejores embajadores de destino y defensores de las tradiciones y formas de vida de nuestros pueblos, ¿no? Que para nosotros es súper importante. De todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con los ecosistemas que los rodean, la gastronomía del producto real, de la calidad y de saber todas las bondades que agrupa y engloba pues, este tipo de turismo, este tipo de sector y este entorno de anfitriones y embajadores de destino, que ya te digo, son los mejores defensores de las tradiciones y de las formas de vida de nuestros pueblos que tan en alza están en estos momentos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Qué bonita la propuesta de valor, qué bonito. Sobre todo porque al final lo que buscas es que pequeños empresarios tengan esa voz y tengan esa visión dentro de tu plataforma para que ellos sigan también creciendo, ¿no? Para poder ofrecerle ese grupo de clientes, esa marca y al final construir ese ecosistema de slow, me encanta lo de slow travel, lo de dar valor, la calidad, de disfrutar de un viaje y no estar siempre programado con lo de siempre, sino descubrir esos pequeños rincones que te permiten disfrutar de gastronomía, de la hospitalidad de las gentes de pequeños pueblecitos perdidos por el territorio español y sobre todo que al final tú puedas crear ese ecosistema que permite dar esa voz a esos pequeños empresarios que al igual que tú hace 20 años pues han decidido crear su proyecto y lanzarlo y buscar a esos clientes. Brutal. Esa es la idea. Esa es la idea. Buenísimo. Buenísimo. Pues Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo, no te molesto más, que sé que tienes mucho trabajo y muchas obligaciones familiares y profesionales. Te agradezco muchísimo tu tiempo, la verdad que ha sido unos minutos de una entrevista de muchísimos aprendizajes, creo que de muchísimo valor y que nada, que a por otros 20 años, que a seguir creciendo Ruralka y nos vemos pronto. Muy bien, Javi, un placer compartir contigo espacio. Charla y aquí estamos, ya sabes, para lo que necesites. Pues nos vemos. Un abrazo fuerte. Venga, Javi. Adiós, Rafa. Chao. Y con estos aprendizajes que nos aporta Rafa, llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast o por verlo en YouTube. Si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, os estaré infinitamente agradecido. Y también si quieres dejar un comentario en YouTube, también sois libres. Gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!